Revelamos el osadía de jugar Ouija en un cementerio embrujado. 7 secretos aterradores descubiertos. La noche cayó sin piedad sobre el barrio y un murmullo inquietante llenaba el aire. Diego, un joven de 23 años que pasaba sus días entre mesas de un restaurante y su trabajo como mensajero nocturno, sintió que algo oscuro lo llamaba. ¿Estás listo para explorar la aterradora Ouija?, le habían preguntado sus amigos, desafiando su valentía. Con el corazón acelerado, siguió a la banda de risa y desparpajo hasta el cementerio, un lugar conocido por las historias de almas en pena que vagaban entre las tumbas. El aire era espeso, como una manta fría que se adhirió a su piel. Cuando llegaron, las risas se apagaron, las sombras danzaban entre las lápidas bajo la luz de la luna llena. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. La noche prometía algo más que solo diversión. «¿Qué haremos si encontramos algo?», murmuró uno de sus amigos, provocando un giro en el estómago de Diego. La plancheta antigua, traída de un mercado de pulgas, parecía pulsar con vida propia. Se sentaron en círculo, sus manos temblorosas colocadas sobre la planchette, reluciente en esa oscuridad opresiva. Diego era escéptico, pero a la vez un terror palpable se adueñaba de él. Al comenzar la sesión, la planchette se movió lentamente, juntando los rostros expectantes en un silencio inquietante. Palabras salían a flote, relatos de aquellos que habían vivido y muerto en su vecindario, secretos que jamás imaginaron escuchar. «Juan, ¿qué estás haciendo?», lanzó Diego con nerviosismo al ver a su amigo perderse en la oscuridad. Juan parecía decir cosas que solo él podía comprender. Sus ojos reflejaban un vacío que helaba la sangre de todos. «Es mi abuela. Está aquí conmigo», susurró mientras la tensión crecía entre ellos. Las revelaciones se tornaron cada vez más perturbadoras. Hombres respetables, figuras de confianza en el barrio, llevaban vidas ocultas, llenas de corrupción y miedo. Un crujido rompió el silencio, y el pánico estalló como un estallido de cohetes. Las sombras se acercaban, y Diego sintió que la noche lo engullía. «¡Debemos irnos!», gritó. Pero fue demasiado tarde. Juan empezó a temblar, como si una fuerza invisible lo atrapara. Las almas en pena ahora parecían más que recuerdos. Eran advertencias que habían llegado para cobrar cuenta. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión escaló, una sensación de desesperación filtrándose en sus pensamientos. Diego sabía que debía proteger a su familia, a su hermano, de lo que podía desatarse. Los gritos de sus amigos, ahora ecos de advertencias y pánico, resonaban en su mente mientras se enfrentaba a la figura del barrio que conocía como su protector. Fue un choque brutal descubrir que el verdadero horror no provenía de lo sobrenatural solo, sino de la traición y secretos enterrados que mantenían al barrio en un ciclo letal. La noche se tornó oscura, llena de gritos, y Diego quedó atrapado entre la realidad y lo etéreo. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo que cada sombra lo acechaba. La última imagen que vio antes de sumergirse en pánico fue la figura de Juan, atrapado entre la bruma de recuerdos antiguos y energías demoníacas. Diego se preguntó si alguna vez volvería a encontrar un camino para escapar de esa maldición. Diego sintió que su corazón latía desbocado, lleno de terror y ansiedad.
La noche se había vuelto un monstruo, con sombras que parecían alargarse y retorcerse a su alrededor. Los gritos de sus amigos se apagaban gradualmente, como si un velo de hastío los envolviera. En el fondo, supo que ya era demasiado tarde para la mayoría. Las almas despertadas habían tomado lo que querían de ellos. Lo que quedaba era un eco del horror. «¡Juan!», gritó, arrastrándose hacia la figura de su amigo, que ahora se movía inconscientemente como un autómata. La planchette parecía haber hundido sus raíces en él, atando su esencia a la de aquellos que habían vivido solo en recuerdos. «¡Suelta eso! ¡No puedes dejar que te controle!». El terror de Diego fue reemplazado por la desesperación a medida que la realidad se distorsionaba. Juan, con una mirada en blanco y los labios temblando, murmuró palabras que caían como cenizas al suelo. «No puedo. Quiero hablar». Era como si la voz de su abuela lo guiara hacia algo oscuro. A través de sus labios, un aire helado inundó la noche, trayendo consigo un susurro enigmático que caló hasta los huesos de Diego. «No todo lo que está muerto descansa en paz». Las demás sombras empezaron a manifestarse, haciéndose más tangibles a medida que la lluvia comenzaba a caer, creando un suelo fangoso que absorbía el miedo. Un grupo de figuras espectrales emergía de las lápidas. Sus rostros demacrados destilaban tristeza y rabia. Diego sintió que se le encogía el pecho al reconocer a algunos de ellos, rostros conocidos que una vez pasaron por el barrio, ahora consumidoras de un odio que solo el tiempo había cultivado. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó una de las chicas del grupo, su voz temblando con cada palabra. «¿Es esto un juego para ustedes?». Las palabras resonaron como el eco de un antiguo lamento, pero la respuesta llegó en forma de un viento gélido que prometía revelaciones que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. Diego, con el sudor frío perlándole la frente, observó cómo la planchette se movía frenéticamente, desplazando las letras en un mensaje que no comprendía. Con cada tempo, el pánico se intensificaba. «Juan, regresa, lucha». Diego sintió que su propia energía se desvanecía y una sensación de impotencia lo invadía. En ese momento, un rayo iluminó el cielo, revelando la silueta de una figura aún más oscura que el resto, un ente que parecía surgir del mismo suelo. La respiración de Diego se cortó cuando se dio cuenta de que no era un espectro cualquiera. Era algo más, algo que había estado atado al barrio por las mismas fuerzas que habían tenido a su amigo prisionero. Desérticos, pieles muertas, susurros de traiciones. Repetían las sombras, mientras la planchette finalmente se detuvo en un solo punto, una palabra que hizo que la sangre de Diego se helara. Expiación. El tiempo se detuvo y el aire entró en un silencio angustiante. Una presión insoportable llenaba el ambiente, como si el mismo cementerio estuviera conteniendo el aliento esperando la decisión de Diego. Sabía que debía actuar, pero ¿qué camino seguir? ¿La verdad o el miedo? Mientras luchaba con su elección, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. La mirada de Juan, ahora entre la confusión y un nuevo entendimiento, se fijó en él. «No puedo permitir que se lo lleven». La sombra oscura estaba cada vez más cerca, como una tormenta dispuesta a devorarlo todo. Sin pensarlo, Diego se lanzó hacia su amigo. «Juan, aférrate a mí, no dejes que te arrastren». Sus manos se encontraron en medio del caos, pero en ese instante los murmullos de los muertos comenzaron a intensificarse y Diego sintió que, quizás, había más en juego de lo que imaginaba. La noche aún no había terminado. La verdadera prueba apenas comenzaba, y lo que había despertado podría ser solo el inicio de un horror que transformaría su barrio para siempre. Mientras las sombras se cernían sobre ellos, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad?
Diego y Juan se miraron a los ojos, compartiendo un instante de comprensión que parecía romper el hechizo que los envolvía. Pero el rayo de luz que había revelado la sombra oscura se extinguió rápidamente, dejando a su alrededor un panorama aterrador. Las figuras espectrales estaban ahora más cerca, sus ojos vacíos ardían con un fuego de ansias insatisfechas, como si hubieran estado esperando años por este momento. «No puedes dejar que te hable, esa cosa no es tu abuela, es un monstruo», gritó Diego, mientras una ola de inquietud se desbordaba en su pecho. Nunca había creído realmente en lo sobrenatural, pero esa noche la realidad se desmoronaba como un castillo de naipes, y no sabía en quién confiar. Las sombras comenzaron a murmurar. Su lamento era casi melodioso, pero el terror en sus palabras era inconfundible. Venganza, expiación. Lo que hemos perdido no se olvida. La voz de la figura oscura retumbó en sus mentes como un eco profundo, atravesando la oscuridad con la promesa de un sacrificio. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hemos perdido?», murmuró, cuestionándose si se referían a los muertos o a algo más que había ocurrido en el barrio. «¡Despierta!». La mano de Juan se aferró a la suya y recuperando un destello de lucidez gritando, «¡No voy a dejar que te lleven!». Y en ese instante, un nuevo rayo iluminó la escena, atando a Diego a la verdad de las cosas. La piel de Juan se volvió pálida, y justo cuando su amigo volvió a ser él, la sombra atacó. Con un movimiento rápido, un viento helado atrapó a Diego, arrastrándolo hacia el centro del cementerio. La Planchette parecía vibrar en frenética alegría, y de pronto una serie de visiones asaltaron su mente. Recuerdos de ritos antiguos, de pactos oscuros y de traiciones cobardes que habían tenido lugar en aquel terreno. El horror se convertía en claridad. Juan había sido un motivo de interés para las almas que buscaban justicia, pero también un objetivo destinado a la perdición. «Es un juego mortal, Juan. Todo esto es un juego para ellos», aulló Diego, queriendo que su amigo escuchara, pero el eco de las sombras lo hizo temer lo que podría pasar. En un momento de desesperación y valentía, decidió arriesgarlo todo. «Juan, aquí, apóyate en mí y juntos». La unión produjo un destello de energía que rompió el agarre de las sombras, pero eso solo hizo que las criaturas se transformaran, volviendo más agresivas, enfurecidas por su resistencia. La lluvia caía en torrentes sobre ellos, combinado con el aire cargado de desesperación. El suelo comenzó a temblar, como si la tierra misma estuviera tratando de vomitar lo que había escondido durante tanto tiempo. «Ya no estoy solo», pensó Diego, sintiendo que la esencia de sus amigos lo rodeaba, aunque sus cuerpos estuvieran lejos. Recordó las promesas de amistad y apoyo. «Si caigo, caeremos todos juntos». Fue entonces cuando la Planchette gritó, deslizándose hacia una palabra que hizo que el alma de Diego se helara en su pecho. «Súplicas». Era un llamado. Un pacto de la historia que necesitaba ser completado, un sacrificio que ellos tenían que asumir. «No, no, no vamos a hacer eso», gritó Juan, tirando con fuerza del brazo de Diego. Pero la sombra oscura se acercaba rápidamente, como un monstruo que había esperado este momento durante siglos. Mientras la presión aumentaba, Diego entendió que el tiempo se agotaba. La única salida era enfrentarse a lo impensable, y en un acto de desesperación levantó la mano libre. «Ofrecemos nuestra fe, nuestras almas, a cambio de paz. Escuchen, no hay más venganza». Las figuras espectrales se detuvieron, sus ojos fulgurantes buscando en los de Diego una verdad que buscaban desde hacía tanto. Un segundo parecía eterno, y Diego sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero el silencio fue roto por un grito desgarrador, y de repente una sombra aún más profunda se alzó entre ellos. «¿Pensaste que podrían liberarse tan fácil?»,
dijo la sombra, y la sala de susurros se tornó en un grito colectivo. El horror abrasador se desató como una tormenta de locura. La tierra tembló con mayor fuerza, como un último intento por atrapar sus almas. Diego sabía que lo que venía no era un final, sino el principio de algo mucho más oscuro. «Ahora tendrás que elegir entre la vida y la muerte, Diego», resonó la voz de la sombra, mientras el suelo cedía bajo sus pies y el abismo comenzaba a abrirse. La elección era inminente, y una pregunta aún más aterradora se hacía eco en su mente. ¿Qué sacrificio estaba dispuesto a hacer para salvar a sus amigos? Diego sintió que el aire se volvía denso, como si cada aliento que tomaba estuviera impregnado de miedo y desesperación. El llamado de la sombra se hacía más fuerte, un canto oscuro que prometía liberar su rabia acumulada a cambio de las almas de los vivos. La tierra temblaba bajo sus pies, pero era el eco de su propio corazón lo que retumbaba en sus oídos, pulsando con la urgencia de salvar a Juan. «No puedo dejarlos ganar», pensó, con la mente en llamas. «No puedo permitir que esto termine así». Las sombras se alzaban, serpenteando como tentáculos indecibles, intentando atraerlo a la oscuridad que se desbordaba en el abismo. Con cada segundo que pasaba, una nueva ola de angustia y pánico se apoderaba de él, y el recuerdo de su infancia, de las risas en la casa de su abuela, estalló en su mente. «¿Qué hemos perdido?», murmuró nuevamente, pero esta vez la desesperación fue acompañada por un destello de determinación. Juan, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, retrocedió de la sombra. «No puedes hacer esto, Diego. Ellos son el pasado. No es nuestra lucha», trató de suplicarle, pero la furia en el aire decía lo contrario. «Es nuestra lucha, siempre lo fue», gritó Diego, sintiendo que la fuerza de sus amigos lo llenó de coraje. Con bravura, alzó la plancheta aunque sus dedos estaban temblorosamente paralizados. «Tomen nuestra fe, pero no nuestras almas». En ese instante, las criaturas espectrales se detuvieron. Había un silencio tan pesado que parecía estrangular el tiempo. Las sombras se acercaron, sus ojos vacíos se conectaron con Diego, buscando en él una esencia que anhelaban. «¿Qué ofreces a cambio de la vida?», susurraron al unísono, y sus voces retumbaban como ecos de otras existencias, llenando el aire de un intenso deseo. Diego tragó saliva, sintiendo que su corazón latía aceleradamente. Un pacto, un nuevo comienzo. Sintió como si el peso del mundo se alineara en su pecho mientras esbozaba una sonrisa temerosa. «Si nos dejas ir, prometemos nunca olvidar lo que hiciste por nosotros. Guardaremos tu memoria y lucharíamos por quienes aún sufren. Nunca olvidaremos a los perdidos». Las criaturas vacilaron y por un breve instante sus ojos ardían con una chispa que similaba curiosidad. Dualidad, vida y muerte. Un sacrificio eterno por recordar lo que se había olvidado. «¿Estás preparado, Diego?», cuestionaron. El aire se tornaba opresivo porque sabían que había algo más en juego, algo más profundo. «Siempre he estado preparado», murmuró, con una convicción que sorprendió incluso a Juan. Pero antes de que pudiera hacer el movimiento final, una sombra apareció detrás de él, y un frío helado comenzó a arrastrarse por su espalda. Diego sintió como un aliento helado susurraba su nombre. «No puedes escapar. Tu destino está sellado», decía la sombra mientras se acercaba cada vez más, una boca sin rostro, lista para devorar. Desesperado, Diego giró, buscando a Juan, y en sus ojos vio que él también estaba atrapado por la oscuridad. La sombra que se cierne sobre ellos no era solo un espectro, era su propio miedo, moldeado en terror absoluto. «¡Lucha! ¡Lucha por lo que somos!», bramó desde lo más profundo de su ser. La lluvia se transformó en un torrente, las sombras rugían, y Diego sintió que el abismo llamaba. Tomó la mano de Juan, aferrándose con fuerza. «No estamos solos, no podemos escapar solos»,
Pero el grito desgarrador de la sombra resonó. El sacrificio es tu decisión, el destino espera. Y con un movimiento rapidísimo, todo se oscureció. Diego se dio cuenta de que la verdadera elección no era entre la vida y la muerte, sino entre el pasado y el futuro. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar realmente por su libertad? Las sombras se abalanzaron hacia ellos, y el miedo crudo llenó el aire. La oscuridad parecía querer engullirlos, haciendo que los ecos de sus decisiones resonaran en sus ventilaciones. ¿Qué harás ahora, Diego? La voz de la sombra era un susurro provocador en sus mentes, y en ese instante todo se tornó negro. La oscuridad parecía estar viva, y el último pensamiento de Diego fue una pregunta escalofriante que lo dejó helado. ¿Podría haber otra manera de liberarse de este horror? Lo que estaba por venir era aún más aterrador que el sacrificio que pensaba enfrentar. El silencio se tornó abrumador, un vacío ensordecedor que estrangulaba los sentidos. Diego y Juan se encontraban a merced de esa sombra implacable que parecía abarcar su existencia, sus miedos y sobre todo sus secretos más oscuros. Diego aún sostenía la planchette, su gesto de desafío contra la oscuridad, pero su corazón golpeaba con la intensidad de un tambor de guerra. ¿Diego? La voz de Juan, apenas un murmullo, se perdió en el aire pesado. El frío helado que había empezado por la espalda se expandía, engullendo sus cuerpos y robando la calidez de su determinación. Las sombras se agolpaban, cada vez más cerca, atrayéndolos hacia un abismo donde el tiempo y el espacio parecían colapsarse. ¡No!, gritó Diego, aferrándose a la planchette como si fuera su única salvación. «No vamos a rendirnos. Tú no puedes decidir por nosotros». La planchette vibraba en su mano, como si tuviera vida propia, un vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos que ansiaban el sacrificio. De repente, un rayo de luz se filtró brevemente a través de la negrura, iluminando un sendero que parecía serpentear hacia lo desconocido. Un susurro desgarrador emergió de la sombra, como un eco de eternidad. El miedo es la puerta que abre el abismo. ¿Vas a cruzarla, Diego? En sus ojos comenzaron a brillar visiones de sus seres queridos perdidos. Su abuela, riendo en el patio de la casa. Su madre, con los ojos llenos de orgullo. Sus amigos, felices y plenos. Diego notó un destello en el rostro de Juan, como si éste también viera a aquellos que habían dejado huella en su historia. «No podemos permitir que los olviden», concluyó Juan, con la voz más firme, como si todo ese dolor ajeno finalmente lo impulsara. «Entonces luchemos», exclamó Diego, y su grito amparó esa luz quebradiza. «No dejaremos que nuestros recuerdos sean devorados por el terror». Las sombras titubearon, como si cuestionaran la fuerza del vínculo que compartían. Pero el rugido de la oscuridad era una corriente intimidante, llenando cada rincón del aire con tristeza y desolación. ¿Qué saben ustedes de la pérdida? ¿Qué saben ustedes de sacrificarlo todo? Retumbó la voz de la sombra, arrastrando la esencia de sus temores. Sin pensarlo, Diego se arrodilló, incapaz de detener las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Lo sé, lo siento. He perdido más de lo que alguna vez pensé. He visto la muerte de lo que amaba, y este horror me abruma, pero aún así lucho por recordar. Mis recuerdos son mi fuerza. Juan se arrodilló junto a Diego, sus manos entrelazadas. «Y nosotros lucharemos juntos», añadió, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una energía extraña, como si sus palabras despertaran algo profundo y antiguo en aquel lugar. Las criaturas espectrales titubearon, y por un instante Diego sintió que esas sombras estaban perdiendo su poder. Pero la cólera de la oscuridad no se dejaría abatir tan fácilmente. El viento, ahora cargado de lamentos, aullaba como un lobo herido,
Sus ecos se mezclaban con las risas y los llantos de los caídos. Tu devoción es admirable, concedió la sombra, su voz oscura llenando el aire. Pero cada elección tiene un precio. ¿Estás listo para pagarlo? En ese momento, Diego comprendió que el verdadero sacrificio no era solo físico, era la entrega total de sus miedos más profundos y el reconocimiento de que no podría avanzar sin enfrentar su propia historia. Sin embargo, ese camino podría llevar a consecuencias catastróficas que aún no podían imaginar. Sí, dijo Diego, aunque el retortijón en su estómago quería que se retractara. Estoy listo. Y al pronunciar esas palabras, la oscuridad también pareció avanzar con más ímpetu. Entonces, una explosión de luz estalló, llenando el oscuro recoveco de sus mentes. Era el momento de la verdad, el instante de la elección, el umbral entre la vida y el abismo. Las sombras rugieron con desespero. No podemos permitir que esto suceda. En su desesperación, comenzaron a disolverse, dejando escapar gritos y susurros de las almas atrapadas en su oscuridad. Diego y Juan intercambiaron miradas temerosas. La confrontación era inminente, pero el precio de sus decisiones aún pendía en el aire como un misterio inquietante. A medida que la luz y la oscuridad chocaban, el verdadero rostro del horror comenzaba a revelarse. «¿Qué haré ahora, Diego?», murmuró Juan, su voz temblorosa en la tormenta de luz y sombra. Y en ese momento, Diego no solo sintió miedo, sino una tremenda revelación. Tendremos que averiguarlo. Las sombras retrocedieron, pero el camino hacia el futuro aún estaba cubierto por el velo del misterio. La lucha no había hecho más que comenzar, y la verdad que aguardaba al final de aquel camino prometía ser más aterradora que cualquier horror del que habían escapado. La luz intensa que había surgido de la Planchette pronto comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un eco de desesperación. Diego y Juan sintieron cómo la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un torbellino cargado de lamentos. Los rostros de las sombras se acercaban, distorsionándose en una danza retorcida entre el horror y la seducción. «Yo no sé si estamos haciendo lo correcto», murmuró Juan. Su voz temblorosa parecía ser un susurro oculto entre los gritos desgarradores. Las sombras a su alrededor parecían cobrar poder, alimentándose de su duda. «¡No!», gritó Diego, casi desafiante, aunque su propio corazón temblaba. «Si retrocedemos ahora, todo estará perdido. Debemos avanzar». Con cada palabra, la Planchette comenzó a vibrar cada vez más, marcando la tensión entre dos mundos. De pronto, la sombra más oscura emergió del grupo que los rodeaba, una figura alta que parecía absorber la luz. Con un gesto suave de su mano, los ecos de risas y llantos se detuvieron, dejando un silencio casi ensordecedor. «Has hecho una elección, Diego, pero las decisiones que tomas en el umbral de la muerte tienen repercusiones. ¿Estás preparado para saber la verdad sobre tus recuerdos?» «¿Qué verdad?», respondió Diego, sintiendo cómo un sudor frío se deslizaba por su frente. «Cada uno de esos recuerdos que abrazas con tanto fervor tiene un precio. Hay secretos que preferirías mantener encerrados. ¿No es así?» La sombra esbozó una sonrisa siniestra, una mueca que pareció desdibujar su rostro. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Sabía exactamente a qué se refería. «No, no puedes jugar con nuestras mentes», exclamó Juan, retrocediendo un paso, pero la sombra solo se rió, una risa profunda y resonante que retumbó como un trueno. «Yo no juego, joven. Soy lo que queda de aquellos que han olvidado, de los que jamás se deshicieron de su dolor. Ustedes piensan que sus recuerdos son un refugio, pero son un lastre. Ahora, permítanme mostrarles lo que han enterrado». Con un movimiento de su mano, el aire se volvió pesado de un nuevo tipo de aterradora claridad. De repente,
Las sombras comenzaron a proyectar imágenes. Vieron su infancia, una serie de momentos felices y efímeros que fueron reemplazados rápidamente por recuerdos oscuros y dolorosos. Diego presenció la visita a la tumba de su hermano, el llanto inconsolable de su madre, el rostro de su abuela y la ira que sentía cada vez que comprendía que nunca volvería a verlos. Cada imagen evocaba un dolor que pensaba haber enterrado. ¿Ves ahora? Esos recuerdos son parte de ti, y cada uno de ellos exige de ti un reconocimiento real, una aceptación, dijo la sombra, su voz tan penetrante que parecía calar hondo. No, no quiero ver más, gritó Diego, incapaz de soportar el peso de la verdad. Juan, a su lado, apretó la mano de su amigo, compartiendo el pavor que emanaba de su interior. Si su miedo los consume, serán parte de esta oscuridad para siempre. Pero si logran enfrentar sus verdades, tal vez encuentren la manera de regresar a la luz. Continuó la sombra, su tono casi seductor. Los recuerdos empezaron a formarse en un torbellino, girando y apretando los estómagos de los jóvenes, atrapándolos en una marea de emociones. La sombra se transformó en un monstruo sin forma, devorando lentamente todas las esperanzas que habían nutrido. «Es nuestra oportunidad, Diego. No podemos dejar que nos atrape», gritó Juan, la voz temblando mientras empujaba a Diego hacia adelante. «Sigue adelante, pero ten cuidado con lo que desatas», replicó la sombra, fusionándose en una espiral de oscuridad y destellos, y antes de que pudieran procesar lo que ocurría, la luz de la planchette parpadeó como un faro en la tormenta. «¡Aguanta, Juan!». Diego se movió hacia el brillo, apretando los dientes. Sabía que si se dejaba atrapar por la desesperación, todo habría terminado. Pero al acercarse, un último recuerdo emergió del abismo. Una figura en la oscuridad que como un rayo de esperanza se materializó en la imagen de su hermano, sonriendo. «¿Qué harás con todo eso, Diego?», preguntó la sombra mientras la imagen del hermano se desvanecía, dejando a los jóvenes de pie, temblando con las sombras a sus costados. La pregunta resonaba en el aire como un canto de muerte, y entre la cacofonía de imágenes y la lucha contra su propia oscuridad, una nueva verdad estaba emergiendo, una realidad que podría ser terrorífica, pero que también era la oportunidad de sanación. ¿Sería Diego capaz de enfrentarse a su pasado y descubrir el verdadero poder de sus recuerdos antes de que la sombra reclamara su alma? Todo dependía de él y su elección ahora. Y si, al enfrentarse a su propia verdad, destapaban algo aún peor. La luz de la planchette, aunque tenue, los guiaba como un faro en el océano de sombras que los rodeaba. Diego sintió que el corazón le latía con fuerza, machacando su pecho como un tambor ansioso. Miró a Juan, quien tenía los ojos desorbitados, fijos en la oscuridad que parecía apretarse alrededor de ellos, como si la misma tierra se estuviera cerrando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, su voz apenas un murmullo. La presión creciente en el aire les indicaba que la sombra no iba a dejarse intimidar fácilmente. «Debemos recordar. Con cada paso que demos enfrentaremos una parte de nosotros mismos. Fue un error huir, pero tenemos que ser fuertes», respondió Diego, sintiendo que la valentía y el miedo luchaban dentro de él. La sombra se rió otra vez, un sonido que hacía eco en sus mentes y les erizaba la piel. «¿Valor? Eso es solo una ilusión. Ninguno de ustedes ha conocido el verdadero terror de su alma, pero lo conocerán pronto». Con un gesto rápido, la sombra extendió su brazo hacia la planchette y una explosión de luz refulgió. En un instante, Diego fue trasladado a un lugar familiar, pero distante, un recuerdo entumecido por el dolor. Se encontraba en la casa de su infancia, rodeado de risas y música, pero la felicidad que una vez conoció se desvanecía a medida que las figuras que lo rodeaban se tornaban borrosas.
«Déjalos ir», susurró la sombra desde lo alto. Su voz temblaba con un eco sombrío. «No puedes aferrarte a lo que nunca volverá. Enfrenta las verdades más oscuras, Diego». Las risas se convirtieron en gritos. La alegría se transformó en llanto. Diego se vio obligado a observar cómo el momento perfecto de su vida se desmoronaba. «¡No! ¡Por favor, no!», suplicó desesperado. Todo lo que quería era escapar de esa pesadilla, pero sus pies estaban incrustados en el suelo. «¿Ves la verdad?», dijo la sombra acercándose. «Cada recuerdo feliz que atesoras se basa en el dolor que no deseas aceptar. ¿Qué harás? Dímelo». Un lamento lejano resonó, como un eco de su hermano. «Haré lo que tenga que hacer», gritó Diego, sintiendo que una chispa de determinación crecía dentro de él. «No me dejaré vencer por el miedo». La sombra se detuvo, como si lo que acababa de escuchar la sorprendiera. «Entonces enfrenta tu pasado. Atrévete a mirar la oscuridad que has escondido». De repente, el escenario cambió, y una nueva imagen se alzó. Una noche oscura, una figura solitaria en una tumba, la purulenta ira que arqueaba la espalda de Diego al ver su propio reflejo en el lodo. Su hermano, su risa ahogada, y la culpa que siempre le había acompañado. Juan, aún aturdido, logró acercarse. «Diego, vamos, hazlo antes de que ella nos atrape», suplicó mientras luchaba por mantenerse firme. «Yo puedo. No tengo miedo», replicó Diego. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, pero en lo más profundo de su alma, una luz brilló, un destello de esperanza. Despertó en un viejo sótano, las luces de una ceremonia panorámica iluminando la sala. Viejas fotos de almas perdidas colgaban de las paredes, recordándole lo que estaba en juego. «Esto es solo el comienzo», dijo la sombra con un tono burlón, mientras un viento gélido recorría el espacio. «¿Qué recordarás hoy? ¿Qué más estarás dispuesto a perder?». Diego sintió que el aire se le encogía en los pulmones. No solo se trataba de sus recuerdos. Cada verdad desencadenaría algo más aterrador. ¿Qué otros secretos había enterrado? Una sombra más apareció detrás de Juan. Una figura familiar cuyo rostro Diego apenas podía reconocer. «Nunca fue suficiente, hermano», susurró, retumbando en su mente como una sinfonía de horrendo dolor. Y así el terror se consolidó. No era solo su pasado lo que reverberaba, era el aliento del futuro, cargado de secretos no contados, listos para ser revelados en un instante. Pero, antes de que pudieran procesarlo, la sombra extendió sus brazos, dispuesta a enseñarles el verdadero significado de su osadía. «Al final, enfrentarás lo que más temes, y desatarás la oscuridad que nunca imaginaste que poseías». La sala comenzó a oscilar. Un abismo voraz se abría entre ellos. Todo se centraba en la elección que tenían ante sí. La pregunta latente quedó colgando en el aire. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar para salir de esa pesadilla y qué monstruo se escondía esperando a ser liberado? El suelo bajo sus pies se sacudía. Las fotos en las paredes, parecidas a los rostros de aquellos a quienes habían perdido, parecían mirarlos fijamente, desbordando un lamento silencioso que atravesaba el aire helado. Diego se preguntó si cada uno de esos recuerdos era un eco de su vida, un pedazo de su historia perdido en el tiempo, anhelando redención. «Juan, ¿escuchas eso?», susurró Diego, incapaz de desviar la mirada de la sombra que se hacía más prominente con cada momento que pasaba. «¿Qué cosa?». «Solo el silencio que me aterra». Juan arqueó la espalda, como si una mano helada le recorriera la columna, haciendo que cada vello de su cuerpo se erizara. Diego se obligó a concentrarse. «No, escucha de verdad. Hay algo más allá del silencio». Y efectivamente, entre las sombras existía un murmullo, como si las almas atrapadas respiraran su angustia de tal manera que comenzara a tomar forma.
un sonido gutural, un lamento persistente. «Esa es la advertencia de lo que viene», dijo la sombra, su voz una mezcla de diversión y desprecio. «Cada paso que den, cada recuerdo que enfrenten, será un hilo que se va desenredando. Pero pueden ser ellos, o pueden ser ustedes. Piensen en ello». Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y el eco de su propio aliento resonó en el espacio como un tambor que marcaba su desesperación. «Lo haremos», dijo, casi sin quererlo. «Lo haremos». Sin previo aviso, la habitación se transformó. Las paredes estaban cubiertas de tierra oscura, y el aire parecía volverse denso, pesado. Se encontraron rodeados de un cementerio. Las lápidas se alzaban imponentes, como vigías olvidados de secretos sepultados. En el fondo, el paisaje era un remolino de sombras agrandadas que danzaban, ilusorias pero inquietantes. Esto no está bien», murmuró Juan, apretando los puños, buscando una estabilidad que parecía haber desaparecido. «¿Qué importa lo que esté bien?». La sombra se retorció, extendiendo los brazos con un gesto burlón. «La línea entre lo correcto y lo incorrecto se distancia con cada momento de debilidad. Ustedes no son los primeros que vienen aquí, y no serán los últimos». De pronto cada tumba comenzaba a brillar con una luz sobrenatural. Los nombres en las lápidas, familiares y olvidados, empezaron a cobrar vida. «Espectros de lo que fueron», murmuró Diego, el horror destellando en su rostro. «¿Qué les pasó?». «Ellos no vivieron, no como deberían, y están aquí, con secretos que guardan celosamente. Tengan cuidado, porque cada revelación será un precio a pagar, un sacrificio de sus almas». Las lápidas comenzaron a temblar, su tierra cubierta de hojas secas que susurraban cosas, secretos de amor y ribetes de traición. Diego sintió que el aire se tornaba cada vez más turbio a su alrededor. El miedo lo invadió, y con cada sombra que emergía, la angustia en su corazón crecía. «No podemos quedarnos», dijo Juan, buscando el camino de regreso, pero sus palabras fueron barbaridades ahogadas por un grito que resonó en el cementerio, un eco de dolor desconsolado. «¿Quieren salir o quieren saber la verdad?», preguntó la sombra, que flotaba entre ellos, disfrutando el espectáculo de sus corazones latiendo en frenético terror. «El tiempo se acaba, y la oscuridad no espera. ¿Qué eligen?». Ambos se miraron, el sudor frío chapoteando en sus frentes. La desesperación volaba dejando una estela punzante entre ellos. «No lo sé, pero no podemos rendirnos», dijo Diego, decidido a no dejarse vencer. Mientras la sombra se reía, el suelo tembló de nuevo. Las tumbas comenzaron a abrirse, revelando figuras pálidas que emergían lentamente, buscando escapar de su prisión. Uno de ellos, una figura familiar, se arrastró hacia Diego, y su rostro poco a poco se hacía nítido y reconocible. Era su hermano. «Diego, ¿por qué me dejaste?». La voz, una mezcla de reproche y tristeza, atravesó la mente de Diego como un aguijón. La sombra alzó una mano hacia la figura, sonriendo con satisfacción. «Aquí es donde comienzas a perderte. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a sacrificarte por lo que amas?». Una decisión monumental flotaba en el aire, peligrosa como una navaja al borde de la piel. Diego y Juan, atrapados entre el abismo y el deseo de salvación, sabían que la respuesta podría cambiarlo todo. ¿Qué le depararía a su alma esta escalofriante elección? La sombra fijó su mirada en ellos, la risa silenciosa bridándole a la corriente. Cada paso que den hacia la verdad los acercará a la oscuridad inminente que han desatado. ¿Están listos para ver lo que les espera? Las tumbas se agrietaban. El suelo parecía retorcerse bajo el peso de la revelación inminente. Diego sintió que su corazón se detenía. La figura de su hermano, arrastrándose, se acercaba. Su mirada era un abismo,
cargada de dolor y de una súplica que atravesaba el aire helado. Juan, pálido, apenas podía respirar, mientras la sombra continuaba con su risa fría. «¿Por qué me dejaste?». La voz de su hermano resonaba, cada palabra era un dardo envenenado, un recordatorio de lo que había hecho o dejado de hacer. «Dímelo, ¿por qué no puedes hablar?». La desesperación de Diego brotó como una fuente ardiente. La sombra se regocijaba en su sufrimiento, disfrutando de la agonía que se dibujaba en sus rostros. «No puedo, no estoy aquí para hablar, hijo, estoy aquí para revelarte». A medida que la figura se acercaba, su piel se tornaba ceniza, como si el tiempo la devorara. «El sacrificio es la única forma de salvación. Por favor, ten cuidado». «¿Salvación? ¿De qué hablas?». Juan se lanzó hacia adelante, queriendo interrumpir la conexión entre los dos, pero algo invisible lo detuvo, como si una fuerza oscura lo mantuviera en su lugar. La sombra se acercó, su forma distorsionándose con cada palabra. «Ustedes no comprenden. Cada deseo tiene un precio, y su hermano es un eco de una vida incompleta. Pueden liberarlo, pero, atención, al hacerlo, algo más debe tomar su lugar». Diego dio un paso atrás, el horror desbordándose. «No puedo perderlo otra vez. ¿Qué debo hacer?». «Todo radica en lo que están dispuestos a perder», murmuró la sombra. «La verdad es un camino empedrado de sufrimiento, pero puede guiarlos a la redención o a la peor de las maldiciones». Juan, con la determinación brillando en sus ojos, pudo por fin hablar. «¿Estamos dispuestos a sacrificar a alguien más? Nunca, nunca lo haré». Las tumbas comenzaron a abrirse aún más, revelando una serie de figuras espectrales, llorando, gimiendo en tono desgarrador. Era el reflejo de almas que habían pasado por la misma tortura, recuerdos de sacrificios y decisiones mal tomadas. Diego sintió el sudor caer por su frente, su mente se llenaba de imágenes, escenarios donde las elecciones lo habían llevado hasta aquí, a este momento inquietante. ¿Quieres saber lo que ocurrió con él? La sombra apretó su mano hacia el suelo, haciendo que la tierra temblara con furia. «Las almas en pena lamentan el arrepentimiento que ustedes mismos sienten, un juego de deseos destruidos». Diego cerró los ojos. La verdad era como un veneno, hurtando la razón. «No puedo volver a perderlo por culpa de un juego, de un sacrificio vacío». Quizás tu mente no quiere aceptar el sacrificio, pero tu alma lo necesita. Recuerda, a veces lo que más amamos puede ser lo que debemos dejar ir, susurró su hermano, mientras su forma comenzaba a desvanecerse en el aire frío, como humo al viento. «No». Diego se lanzó hacia él, extendiendo la mano, pero la figura se esfumó, y en un parpadeo las sombras atrajeron a su hermano de nuevo. Lo único que queda es que elijan. Las lápidas ahora brillaban intensamente, como si las almas atrapadas clamaran por una resolución. La sombra hizo un gesto hacia ellas. «Cada piedra es un pacto, pueden liberarlo, pero ¿cuánto están dispuestos a perder?». El aire se heló. Diego sintió cómo su pecho se aprieta. Algo en su interior sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La angustia lo consumía, y el panorama se oscurecía aún más a su alrededor. «Juan», apenas pudo pronunciar su nombre. «¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra elección?». Las figuras espectrales comenzaron a acercarse cada vez más, extendiendo manos frías y vagamente familiares hacia ellos, ansiosas de atrapar una oportunidad. La urgencia se apoderó de él, cada latido resonaba como un grito de socorro en la penumbra. ¿Quieres liberar tu hermano o prefieres huir de la verdad? Así se hará eterna en la oscuridad. La sombra observaba, una mezcla de satisfacción y expectativa decorando su rostro inexistente. El laberinto de elecciones sucedía frente a ellos, y con cada decisión, el peso de la oscuridad caía más pesadamente. «Diego, tenemos que decidir»,
Y rápido, dijo Juan. Un grito desgarrador resonó rompiendo el silencio. Las criaturas del cementerio comenzaron a replicar el sonido, como si fuesen almas en apuros. ¡Diego! El pánico le heló la sangre al darse cuenta de que la elección ya no era solo sobre su hermano, sino también sobre ellos mismos, sobre la verdad que habían estado evitando. Era una espiral sin fin de horrores. ¿Qué va a suceder si no lo hacemos? Diego sabía que el tiempo se acababa. Lo descubrirás. La sombra desapareció lentamente, dejando solo un eco de su risa resonando en el aire. El cementerio parecía cerrarse a su alrededor y un resplandor verde comenzó a emanar de las lápidas. Diego miró a Juan, viéndolo tambalear entre el terror y la decisión. «Vamos, el tiempo se acaba», dijo Diego, pero al ver el brillo en las lápidas, el terror se transformó en otra pregunta. ¿Y si no es lo que parece? La lluvia caía a cántaros, un torrente helado que parecía querer borrar la memoria del mundo. Diego y Juan se encontraban de pie, enfrentando la verdad que emergía del abismo. La sombra que los había atormentado comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí un eco de risas crueles que reverberaban en sus mentes. Pero esa risa no era solo un sonido aterrador. Era un llamado a la reflexión y al valor. «¿Y si no es lo que parece?», murmuró Diego, atrapado entre la confusión y la revelación. «¿Y si todo esto es solo una prueba?» «¿Una prueba? ¿De qué?», preguntó Juan. Sus ojos reflejaban el asombro y el miedo. La atmósfera era una mezcla de desesperación y determinación. Las sombras parecían acercarse, pero esta vez había algo diferente. En su centro había una chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, Diego dio un paso al frente. La planchette brillaba débilmente en su mano, como un faro en la tormenta. «No tengo miedo de enfrentar lo que he perdido, ni de liberarlo», exclamó con una voz resonante. «Pero necesitamos saber qué estamos dispuestos a sacrificar realmente». El viento arremetió alrededor de ellos, como si la misma naturaleza respondiera a su desafío. Cada sombra que los rodeaba parecía detenerse, contenida por el poder de sus palabras. Era un momento de verdad, uno que podía cambiar el destino de todos ellos. El eco de almas atrapadas sonó una vez más, pero esta vez era más que solo lamentos, era un canto de liberación. Diego comprendió que cada alma tenía su propia historia, un relato de amor, pérdida y redención. La oscuridad no era el enemigo, sino un espejo de sus propios miedos. «Juan, recuerda lo que hemos vivido, lo que hemos amado y perdido. Eso es lo que debemos honrar, no huir de ello», dijo Diego, sintiendo que una fuerza nueva comenzaba a brotar de su interior. La mirada de Juan se oscureció por un instante de dolor, pero luego comenzó a acercarse. «Lo sé. No puedo seguir cargando con este miedo. Aceptémoslo y liberemos a quienes hemos perdido», afirmó con resolución. Un brillo comenzó a brotar de la planchette, proyectando imágenes de sus seres queridos. La risa de su madre, la calidez de su abuela, los momentos felices que habían compartido. Con cada recuerdo, la sombra que los acechaba se debilitaba aún más. Diego miró la figura de su hermano, que asomaba entre las sombras, y sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. «Esto no es solo nuestro sacrificio», gritó Diego, levantando su voz por encima del viento. «Es nuestra fuerza, nuestra conexión. Nos negamos a dejar que el miedo nos consuma. Aceptamos la verdad para que nuestras almas y las de aquellos que amamos encuentren paz». Con sus palabras, una explosión de luz estalló, como un sol naciente en medio de la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. Sus gritos se transformaron en susurros que se disipaban en el aire frío. Las lápidas brillaron intensamente, y lejos de ser un símbolo de muerte, se convirtieron en un recordatorio vibrante de vida. La sombra,
inicialmente poderosa, ahora parecía achicarse ante la intensidad de la conexión que compartían. Esto no puede ser, murmuró. Su voz temblaba, mientras el suelo resonaba con un eco de pérdida transformada en lucha. Esto es nuestra elección, dijo Juan, su mano firmemente unida a la de Diego. Es momento de soltar el miedo y abrazar el recuerdo. Ellos están con nosotros, siempre. Ambos cerraron los ojos, dejando que la energía fluyera a través de ellos, reconociendo el sacrificio que habían decidido hacer. No para que las almas perdidas fueran olvidadas, sino para que su amor nunca fuera en vano. Con un último grito de unidad, ambos levantaron la planchette juntos hacia el cielo, reclamando su poder. En ese instante, una onda de luz atravesó el cementerio, sanando las heridas de las almas presentes. El aire cargado se despejó, y una calma abrumadora llenó el espacio. Y así, la sombra, ante la fuerza de su unión y aceptación, se desvaneció, llevándose consigo la implacable carga del pasado. Las figuras espectrales, una tras otra, empezaron a subir al cielo, recibiendo redención. «Lo hemos hecho», susurró Diego, totalmente abrumado por el peso de la experiencia, pero aliviado. «Hemos dado vida a su memoria, y a la nuestra», agregó Juan, con una sonrisa que rompía el miedo. Se dieron cuenta de que el verdadero sacrificio estaba en aceptar su pasado, y en ese acto liberador encontraron el camino hacia un futuro lleno de esperanza. El cementerio, que antes había sido el escenario de dolor, ahora resplandecía con una paz indescriptible, mientras el primer rayo de sol despuntaba en el horizonte. Diego y Juan sintieron que, aunque el camino había sido oscuro y aterrador, habían logrado salir a la luz, transformados y reforzados por la experiencia. «Esta es una nueva historia», dijo Diego, «una que debemos seguir contando». Así, ante la calidez del nuevo amanecer, se despidieron de las almas que habían cruzado al otro lado, llevando consigo las lecciones aprendidas y la fuerza renovada de la unidad y el amor. Mientras abandonaban el cementerio, una certeza les llenó el corazón. Ya nada podía detenerles. Era el final de esta experiencia aterradora, pero el comienzo de una nueva vida. Sus corazones latían al unísono, y finalmente Diego comprendió que lo más valioso no era lo que habían dejado atrás, sino el deseo de recordar y vivir plenamente el presente. Este fue el final del juego, pero el comienzo de su historia. Y recuerda, para no perderte más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal. Necesitas ser parte de esta comunidad y darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión e inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es el momento de mostrar tu apoyo.